Vale, muy bien. Bueno, buenos días. Aquí somos pocos, pero los que tienen que estar, los importantes, estamos. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada sobre el hidrógeno renovable, una realidad en España en 2022, en la que de la mano de expertos del sector tendremos el placer de aprender un poco más sobre esta importante tecnología que se presenta como una alternativa clave para reducir las emisiones y cuidar nuestro planeta. Hablaremos de la descarbonización, del presente y el futuro del hidrógeno, sobre sus aplicaciones, la innovación y la seguridad, entre otras cuestiones. Esta jornada de hoy es el tercer evento relacionado con el hidrógeno renovable que organizamos desde Cluergal, tras un webinar y la jornada sobre hidrógeno verde en Galicia, celebrada en Ferrol en septiembre del año pasado. La descarbonización del planeta es uno de los objetivos que se han marcado países de todo el mundo de cara al 2050. Para lograrlo, la descarbonización de un elemento como el hidrógeno, que es responsable en la actualidad de más del 2% de las emisiones totales de CO2 en el mundo, se revela como una de las claves. El hidrógeno verde es eficiente y 100% sostenible y algunos expertos aseguran que será el combustible del futuro. Nuestra forma de vida necesita cada vez más vatios para funcionar. Las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía prevén un aumento de la demanda energética global de entre un 25 y un 30% hasta el 2040. Lo que en una economía dependiente del carbón y del petróleo significaría más CO2 y el agravamiento del cambio climático. Sin embargo, la descarbonización del planeta nos propone un mundo distinto para el 2050, más accesible, eficiente y sostenible. Parece pues que el hidrógeno ha llegado a la transición energética para quedarse. Una gran parte de esa responsabilidad recaerá en una parte de los fondos de recuperación europeos que se destinarán a innovar, desarrollar y afianzar esta nueva tecnología. Esta es una de las principales premisas del PERTE de las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno de España, con una clara visión de futuro. Los objetivos en los que trabajar ya están escritos en la hoja de ruta del hidrógeno verde. El documento pretende que España lidere la investigación de este nuevo vector energético fundamental para descarbonizar tanto el transporte pesado por tierra, mar y aire como la gran industria con alto consumo energético que actualmente emplea gas fósil. Con un objetivo de 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores o que mínimo un 25% de lo que consuma la industria proceda de fuentes renovables en el 2030, se pretende alcanzar una relevancia en este mercado naciente y pionero para ser una referencia en Europa. El componente 9 del PERTE de energía pretende ser el pedal acelerador gracias a los 1.555 millones de euros que se destinarán a todo lo que se relacione con hidrógeno verde. Para ello, el documento identifica diferentes líneas de actuación en varias fases. La primera es potenciar e impulsar la cadena de valor industrial del hidrógeno, con el apoyo de la creación de capacidades técnicas y el avance tecnológico. Posteriormente, se pretende impulsar las actuaciones de los centros tecnológicos y empresas que cuentan hoy con líneas de trabajo sobre el hidrógeno renovable, estimulando instalaciones de ensayo de sistemas, componentes o equipos. Otra línea de trabajo es la de convertir a España en un hub del hidrógeno, un valle vanguardista de referente a nivel europeo. Se desarrollaría en torno a los grandes centros de consumo energético para identificar y solventar las barreras actuales, para impulsar el despliegue de electrolizadores de alta capacidad, integrar suministros de hidrógeno verde y conseguir que toda la electricidad del hub proceda de renovables a través de acuerdos bilaterales de energía. Galicia ha presentado 35 proyectos de 700 millones de euros para toda su cadena de valor, desde la producción hasta el transporte y el consumo en el ámbito industrial. Algunos de ellos son la fábrica de metanol verde de Foresa con Iberdrola, el proyecto de Reganosa y EDPR, así como el de Enel Green Power en Aspontes, el de la zona franca de Vigo o el de Enerfin en el puerto exterior de La Coruña. Es importante poner en valor que en estos grandes proyectos son circulares y en la mayor parte de los casos están vinculados con otros proyectos complementarios, lo cual multiplica la capacidad de generación de puestos de trabajo y de riqueza para Galicia. Pese a ello y el gran interés que esta tecnología tiene para todos nosotros, es preciso afrontar diferentes retos para su despliegue. Entre los destacaría sobre todo los siguientes. Promover su competitividad en costes, que es uno de los principales problemas para su desarrollo y que en parte puede solucionarse con la financiación pública mencionada.
En segundo término, la aprobación del sistema de garantías de origen, que está ya en borrador. En tercer lugar, y este diría que es un reto compartido con el resto de las energías renovables, la simplificación administrativa de los trámites y la homogeneización de los procedimientos administrativos de las diferentes comunidades autónomas. En cuarto lugar, elaborar diferentes estrategias de descarbonización en los sectores de difícil electrificación. Y finalmente, la simplificación y facilitación del desarrollo de las líneas eléctricas directas de producción de hidrógeno verde renovable. En definitiva, esperemos que los precios energéticos vuelvan a la normalidad en 2022, que ello permita seguir dando los pasos regulatorios necesarios para la transición energética y que a medio plazo tendrán sin duda un impacto muy positivo para nuestro país. Me gustaría terminar con esta frase de Richard Branson: si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no está seguro de que puedas hacerlo, di que sí y luego aprende cómo hacerlo. Pues bien, aprendamos hoy más sobre el hidrógeno renovable, porque sin duda puede ser una oportunidad increíble y única para muchas de las empresas que estamos hoy aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Empezamos entonces la jornada con los ponentes. Os voy a pedir ser muy rigurosos con el tiempo. Ismael, tú eres el primero. Ismael Prieto es delegado comercial de Univergy en Galicia y su primera ponencia es generación del hidrógeno, descarbonización y comunidades energéticas. Yo casi te pediría, Rebeca, si quieres bajar tú y bajamos tú y yo, y subes tú, Bryce, y para acompañarle, que eres el segundo ponente. Venga, gracias. Hola, buenos días. Gracias por la amable presentación. Soy Ismael Prieto, delegado territorial en Univergy aquí en la zona de Galicia y norte de Portugal. Hola. Ahí. Univergy somos una empresa, estamos especializados en el desarrollo y promoción de energías renovables. Estamos centrados principalmente en parques eólicos, parques fotovoltaicos, sistemas de autoconsumo y desde hace prácticamente 2 años, desde la delegación aquí en Galicia, en Vigo, estamos liderando proyectos de generación y dispensado de hidrógeno. Vamos a ver la situación actual, ¿no?, en la que nos encontramos en España. Todos los países miembros de la Unión Europea estamos obligados a tomar una serie de medidas de carácter medioambiental. El objetivo es mermar un poco el efecto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Todos y cada uno de los países miembros tenemos un plan nacional de integración de energía y clima. En el caso de España, nuestros compromisos se pueden sintetizar en 3 años, ¿no? En el 2030 nos hemos comprometido con la Unión Europea a reducir nuestras emisiones de CO2 en un mínimo del 23%. Nuestro consumo de energía sobre el total tiene que ser un mínimo de un 42% renovable. El 74% de nuestra generación eléctrica en este 2030, próximo 2030, tiene que ser de un 74%, ¿no?, de carácter renovable. Y tenemos que mejorar nuestra eficiencia aproximadamente en un 40%. Todos los automóviles fabricados deberán ser 0 emisiones en el 2030. En el 2035 nadie va a poder comprar un coche de combustión. Para el objetivo final es en el 2050 tener, digamos, una neutralidad en la emisión de gases de efecto invernadero. Como podemos ver en esta gráfica, prácticamente la mitad de las emisiones de efecto de gases de invernadero, de CO2 específicamente, se lo lleva la parte de transporte y actividad industrial. Hoy en España estamos emitiendo aproximadamente unos 300 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Tenemos unos valores próximos a los que emitíamos en el año 1990. Esta drástica bajada se debe precisamente por la incursión de las energías renovables y por el cierre de las térmicas, así como la destrucción de nuestro tejido industrial. ¿Qué sucede en Europa? En Europa, quien quiere contaminar tiene 2 opciones: o se adapta a las nuevas tecnologías o paga. ¿Qué se paga exactamente? Yo, si quiero contaminar, estoy obligado a comprar mi derecho de emisión de CO2, es lo que se conoce los bonos de emisión de CO2. Estos bonos, si vemos en esta gráfica, simplemente en estos 2 últimos años han subido de forma bestial, ¿no? Hemos pasado de un precio de 20 euros a este dato que he tomado en el mes de enero de 82. Por supuesto que este es un mercado especulador. Hemos hablado con muchísimas empresas del sector y todos están marcando una cifra para finales de este próximo año de unos 150 euros el megavatio. Perdón, la tonelada de emisión de CO2. ¿A quién afecta esta emisión
esta emisión de bono, ¿no? ¿A quién debe comprar este tipo de bonos para poder remitir CO2? Centrales térmicas, centrales de cogeneración, este tipo de empresas que disponen de una combustión de combustible, perdón, que tienen en su propio proceso combustible una potencia aproximada de 20 megavatios. ¿Qué sucede? Que si una empresa grande le obligamos a pagar, finalmente quien va a pagar esta subida de costes vamos a ser los propios usuarios. También tenemos iniciativas de carácter autonómico aquí en España. En Cataluña, desde el año pasado, desde septiembre, todo aquel usuario de un coche simplemente utilitario, por verter CO2 a la atmósfera, que lo hacen todos los coches diésel y de gasolina, va a tener que pagar. Exactamente, cada 95 gramos que emitamos por kilómetro, en Cataluña hay un precio estipulado. Un coche normal, un Opel Astra, un Opel Vectra, el coche que expongo yo, estaría obligado a pagar 120 euros al año. Suma y sigue, suma y sigue. ¿Qué puede hacer un empresario o un industrial, ¿no?, para solventar su situación de descarbonización? Pues en Univerge diferenciamos dos líneas, ¿no? El primer paso que aconsejamos es que tu propio proceso productivo, que actualmente está tirando de energía del mix energético, procures electrificar todos los procesos productivos posibles. Hoy en día hay muchísimas calderas de vapor de agua, de aceite, calderas de gasoil que se pueden electrificar perfectamente, ¿no? Tienen su homólogo electrificado, incluso carretillas. Y esta electrificación, lo que planteamos es que se abastezca precisamente de energía verde, pues con un simple autoconsumo o directamente de un PPA renovable. La diferencia económica es bestial. Hablamos que si tú te generas tu propia energía por autoconsumo, ¿no?, la simple instalación de unos paneles fotovoltaicos en tus cubiertas de tu propia nave industrial, hablamos que en los próximos 25 años vas a tener una energía aproximadamente en torno a los 25-30 euros en megavatio. Si hablamos de PPA renovables, un contrato a medio largo plazo de entre 15 y 20 años, podemos considerar que la energía que puedes consumir está en torno a los 40-50 euros en megavatio. Hoy, el mix energético, estamos hablando ya desde hace muchísimos meses de unos precios de por encima de los 150 euros el megavatio. Y dadas las circunstancias que están ahí con el tema de Ucrania, dudo que estos precios bajen por debajo de los 200 y pico, vamos. Es decir, simplemente el hecho de electrificar tu proceso productivo vas a obtener unos rendimientos económicos bastante notables. Cuando la electrificación, por tu propio proceso productivo, no la puedas utilizar porque tú en tu propio proceso tienes que quemar gas, sí o sí, o simplemente porque no puedes permitirte el lujo de estar 4 o 5 horas esperando que tu coche de última milla o tu carretilla esté cargando en su puesto, en su electrolizador, recurrimos a lo que es el vector hidrógeno, que es en esta segunda línea. Lo que pretendemos en esta segunda actuación es que lo que no puedas electrificar por tu propio proceso productivo, sustituyas el gas de origen fósil por combustible de origen verde. ¿Qué ventaja tiene si utilizamos el hidrógeno? Pues que este combustible lo puedes generar in situ, a diferencia de los bioetanoles y otros tipos de combustibles sintéticos. Además, puedes seguir utilizando la vertiente de electrificación. Puedes tener carretillas eléctricas precisamente con una pila de fuel cell, con la gran ventaja de que no vas a estar esperando 4 horas a que te cargue la carretilla. Una carga de una carretilla son aproximadamente 1-2 minutos. Para los procesos donde hay que quemar combustible, el hidrógeno, podemos hacerlo de dos maneras, mediante un cambio progresivo, que es lo que se conoce el blending, donde puedes mezclar el actual gas natural con un porcentaje de un 15-20% de hidrógeno, con lo que las máquinas, los quemadores, las calderas, prácticamente no hay que hacer ningún tipo de modificación, o directamente sustituir un combustible por otro, lo que es lo que se conoce el cambio total. Hoy en día, calderas de carácter residencial ya se están adaptando a estas nuevas circunstancias. Ya existen calderas de combustión 100% hidrógeno. Las veremos en este próximo 2022 y 2023. Por hacer así una foto fija, ¿no?, para saber cuáles son los actores, ¿no?, en este proceso de cómo se obtiene este hidrógeno, ¿no? He hecho esta pequeña slide, es un ejemplo muy sencillo. El principal actor en el proceso de generación de hidrógeno es el electrolizador. Y aquí en esta zona de la izquierda tenemos lo que yo denomino los inputs energéticos. Cada uno de ellos, parques solares, la propia red, parques fotovoltaicos, van a alimentar al electrolizador con energía verde, en un porcentaje, ¿no? Es lo que se conoce el factor de planta. Por ejemplo, para hacer un simple ejemplo que es muy sencillo de entender, un factor de planta 100% significa que vamos a aprovechar el electrolizador las 8.760 horas que tiene un año.
Como mi parque fotovoltaico de 1 mega, que lo puse por poner, va a tener unas horas equivalentes de 3.200, pues aproximadamente el factor de planta de este parque eólico rondará el 37%. Con estas horas equivalentes de este parque fotovoltaico de 1.480 horas equivalentes, que equivale a un factor de planta de un 17%, el restante de energía estaremos obligados a alimentarlo precisamente de la red. Por supuesto, PPA renovable. No se puede generar hidrógeno si no es con energía 100% renovable. Pues con todos estos inputs, estos datos de un parque de 1 mega, un parque fotovoltaico de 2 megas, con un electrolizador de 1 mega de potencia, podemos generar 390 kilos al día de hidrógeno y 3 toneladas diarias de oxígeno. La relación de producción es de 1 a 8. Por cada kilo de hidrógeno que somos capaces de generar, producimos 8, relación 1 a 8. La siguiente pregunta, ¿no?, que todo el mundo se hace es, ¿y esto cuánto vale, no? ¿Cuál es el coste del hidrógeno? Bueno, como buen gallego, pues diré, depende. Precisamente manejando este triángulo de parámetros, según el factor de planta que queramos simular, según los precios de CAPEX, OPEX de la instalación y según el precio de energía con la que vamos a alimentar el electrolizador durante los 20 años próximos, según manejamos estos datos, podemos conseguir el precio que nos dé la gana. Podemos engañar al cliente que queramos. Obviamente en Univer ya hemos hecho muchísimas simulaciones y las circunstancias más óptimas que hemos obtenido a día de hoy, el hidrógeno verde, es muy complicado obtenerlo por menos de 8 euros el kilo. Realmente dar precios más bajos de 8 euros el kilo, pues no lo vemos realmente un dato real, ¿no? Y estamos hablando con subvenciones de una intensidad aproximadamente de un 60%. Evidentemente este hidrógeno verde no es competitivo frente al hidrógeno gris, de momento. Si empezará a ser más competitivo pues dentro de 8 o 10 años, precisamente cuando el CAPEX OPEX de los equipos de producción de electrolizadores bajen y cuando el propio precio de la electricidad que vamos a utilizar para generar ese hidrógeno también baje. Donde sí ya es un poco rentable es cuando lo estamos comparando con el diésel. Hay ciertos casos donde el hidrógeno ya es rentable frente a un diésel. Hay una pequeña escala, hay gráficas por internet donde lo simplifica muy bien. Coches pequeños de última milla para hacer 100 kilómetros, cojonudo. Coche eléctrico puro, 100%, es lo mejor que existe hoy en día. A medida que esas distancias recorridas diarias suban a los 300 kilómetros o el peso del vehículo esté ya en torno a la 1,5 toneladas, en ese punto ya comienza a ser rentable un coche de hidrógeno. Estamos hablando constantemente del hidrógeno, ¿no? ¿Por qué hemos cogido el hidrógeno en vez de un bietanol o un hidrocarburo sintético hecho también con hidrógeno? Pues simplemente por la versatilidad que tiene. Las características estequiométricas del hidrógeno pues son la bomba, vamos. Bueno, es una comparación un poco... el hidrógeno es el elemento más abundante que hay en la naturaleza. El poder calorífico del hidrógeno es el mayor con diferencia respecto de los elementos químicos de la tabla periódica. Decimos que 1 kilo de hidrógeno es capaz de generar 33,3 kilovatios hora. Es una auténtica barbaridad. En comparación con el gas natural es 3 veces menos. El hidrógeno es un vector energético que es perfecto para almacenar. Todos estos excedentes energéticos que tenemos de los parques fotovoltaicos y parques eólicos, toda esa energía que sobra, ¿por qué no transformarla en hidrógeno y almacenarla? Actuaríamos como un buffer energético para que cuando llegue realmente una demanda alta de energía podamos volver a verter a la red. El hidrógeno es perfecto tanto para almacenarla en grandes cantidades como en inmensas o pequeñas cantidades durante muchísimo tiempo. El hidrógeno actualmente, tanto el obtenido por energías renovables como el gris, se utiliza en aplicaciones de logística de trenes, barcos, la empresa farmacéutica, química, fabricamos fertilizantes con hidrógeno, se utiliza actualmente ya en transporte. En vivienda ya se empieza a utilizar el hidrógeno, sobre todo en países orientales como Japón, donde con pequeños microreformados de gas natural obtienen hidrógeno, que utilizan precisamente para obtener luego la electricidad. O sea, digamos que el hidrógeno es un vector que a día de hoy está empujando fuertemente. Además, el hidrógeno se puede usar en sus dos vertientes, bien para volver a electrificar o bien para quemar directamente. Estos procesos industriales donde no era posible electrificar, pues el hidrógeno tiene la peculiaridad que cuando lo quemamos no desprende CO2, con lo cual es un combustible perfecto para este tema de descarbonización industrial. ¿Cuál es el balance energético del hidrógeno? Esto es un esquema muy sencillo. Lo del medio es la máquina del electrolizador, donde se produce la electrólisis, ¿no? Pues el balance energético es el siguiente. Con 15 litros de agua
y aplicando una energía de 58 kilovatios hora somos capaces de producir ese kilo de hidrógeno. Y un kilo de hidrógeno, por tener una referencia, somos capaces de recorrer distancias aproximadamente de 100-120 kilómetros. Aquí está la conversión. Un input de 58 kilovatios, un output, una salida de 53 kilovatios. El rendimiento de este proceso electroquímico es de un 60%. No está atado a los ciclos termodinámicos como el ciclo de Carnot, ¿no? El ciclo termodinámico de Carnot idealmente está en torno al 40-45%. Los ciclo Otto que hemos estudiado todos, el ciclo Otto es el de gasolina. El máximo rendimiento que se saca de un motor de explosión de gasolina es un 35%. El diésel un 40-45%. El ideal es el ciclo de Carnot, ciclo termodinámico, 40-45%. Pues esto no está atado a las reacciones térmicas, está atado exclusivamente a reacciones electroquímicas, por eso el rendimiento es de un 60%. Todas estas medidas que hemos dicho de electrificación, usar el hidrógeno, hasta ahora simplemente he nombrado que son medidas que se pueden hacer de manera individual. En España, desde hace 2 años, hay una serie de notas, normativa europea, porque actualmente no hay normativa española, se ha creado lo que es el ente jurídico de la comunidad energética, que simplemente es un ejemplo muy sencillo. Lo voy a explicar con un ejemplo. Yo soy empresario, dispongo de unas cubiertas, pongo unos paneles fotovoltaicos y genero mi propia energía. Mis excedentes se los vendo a modo PPA a mi vecino de al lado, que tiene otra nave industrial. A su vez, como estoy en un polígono industrial situado muy bien, dispongo de unos oteros. Colocamos 2 molinos eólicos. Alquilo los terrenos a Concello y el Concello es capaz de generar hidrógeno para distribuir al polígono industrial y de manera pública a los taxistas de mi pueblo. Esto es lo que se considera una comunidad energética. Es aplicar todas las soluciones energéticas individuales que he dicho antes, pero a nivel colectivo, en modo cooperativo. ¿Qué se consigue de esta manera? Explotar los recursos energéticos de manera local, con lo cual se va a incrementar de forma natural las inversiones de dinero en esta zona. Se va a crear puestos de empleo. Es, digamos, una forma muy económica y aditiva de estar constantemente añadiendo energías a un punto concreto. Hoy disponemos de un plan de subvenciones que se denominan las CEE implementa, las comunidades energéticas implementa, son aproximadamente 40 millones. Han comenzado en enero y van a finalizar el 31 de marzo de este año. Hay 40 millones de euros en subvenciones disponibles para aquellos todos empresarios que quieran aprovecharse precisamente de esta posibilidad de energía compartida, de una cooperativa energética. Como conclusión a mi ponencia, decir que el hidrógeno ha venido para quedarse. La gran versatilidad que tiene y la facilidad que tiene de producción pues implicará que el hidrógeno va a tener un papel muy importante en este proceso de descarbonización industrial, ¿no? La utilización se normalizará seguramente en los próximos 10 años. Hoy por hoy no es rentable, pero contamos que en los próximos 10 años sí esté a la altura del hidrógeno gris en coste de producción. La modalidad que tiene estos sistemas de generación de hidrógeno van a permitir que los podamos producir in situ. Con lo cual me imagino que en 5 años no más podemos hablar en España del famoso autoabastecimiento, ¿no? El no depender energéticamente de otro país. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ismael. Seguimos la jornada. Gracias también por ajustarte en tiempo. El siguiente ponente es Brais Armiño. Va a hablar el futuro del hidrógeno y sus aplicaciones útiles. Brais Armiño, que es socio responsable de desarrollo de negocio en Synergy. También es muy conocido por ser uno de los autores del podcast del hidrógeno. Brais, puedes sentarte o si también la quieres dar de pie, tienes un pasador de fotos, lo que tú quieras, ¿vale? Y aquí tienes un micro también. Hola, ¿me escucháis bien? Perfecto. Pues yo sí que soy un culo inquieto, así que si me disculpáis voy a hacer la presentación de pie. Gracias, Oriol, por la presentación. Yo soy Brais Armiño y, como ha dicho, yo trabajo como ingeniero y consultor tanto en Synergy como en Atlanti, de las que también soy socio. Y también, de forma paralela, pues dirijo con mi socio el podcast del hidrógeno, que es un espacio que, si presupongo que todos vosotros estáis interesados en conocer más de esta tecnología, pues traemos a muchos de los profesionales para cubrir diversas temáticas y tratar de educar y divulgar un poco en esta materia, en este sector.
Hemos decidido pues, centrar esta presentación en lo que hemos titulado el futuro del hidrógeno y sus aplicaciones útiles, porque al final del hidrógeno, como ha dicho Ismael, hoy en día se habla mucho, hay muchas aplicaciones, mucha versatilidad, muchas cosas que podrán salir bien, muchas otras en las que quizás el hidrógeno no sea la mejor opción, y hemos tratado de arrojar pues, un poquito de luz en las siguientes diapositivas para que todos os vayáis a casa pues, con una píldora de por dónde pueden ir los tiros. Hemos reflejado en esta diapositiva estos 5 valores, estos 5 porcentajes, básicamente son diversos estudios de diversas agencias. Lo que quieren decir estos porcentajes son, en ese escenario descarbonizado 2050, como comentaba Rebeca en su momento, ¿qué parte de la energía final, de la energía consumida, será hidrógeno? Como podéis ver, IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, pues lo deja en un 12%. Es decir, de toda la energía que se consuma, solamente un 12% terminará siendo hidrógeno. En cambio, como es lógico, el Hydrogen Council, que es el clúster con más potencia a nivel internacional en el sector del hidrógeno, pues se va al 22%. Estos son escenarios a 2050. Seguramente si yo os estuviese diciendo a muchos de vosotros hace 30 años que hubierais estado haciendo hoy, pues ninguno de vosotros lo habría adivinado, ¿no? Pero en cambio, seguro que sí que habríais empezado a saber dónde ibais a estar trabajando o en qué sector. Seguro que ibais a saber hacia dónde ibais a poner vuestros esfuerzos, dónde ibais a poner vuestro dinero para centrar vuestros estudios, qué interés teníais, ¿no? Hacia dónde ibais a centrar ese interés. Pues esto es lo que reflejan estos estudios. Al final, hoy en día estamos en un punto clave, estamos en un punto en el que se están haciendo políticas y las grandes empresas están haciendo inversiones para saber dónde quieren estar dentro de 30 años. Y justamente en este momento, y estamos todos a la espera de las famosas ayudas, hay que decidir a dónde va a ir este dinero. Por tanto, estos estudios, que son en los que se centran los gobiernos, las empresas, no dejan de ser una declaración de intenciones. Mientras que la Agencia Internacional de las Energías Renovables nos está diciendo el hidrógeno será útil en estas aplicaciones, el Hydrogen Council dice no, en estas aplicaciones y en todas estas otras. Vamos a poner aquí dinero porque también tiene muchísimo sentido. Las aplicaciones son variadas, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener muy buen ojo para saber dónde existe ese criterio. Como decía antes Ismael, electrificar en muchos casos tendrá mucho más sentido que irnos al sector del hidrógeno. Como os decía, el Hydrogen Council se va al 22%, es decir, una cuarta parte de la energía final, según ellos, se consumirá con hidrógeno. Pero claro, ¿qué hay detrás de estos estudios que influencian decisiones del gobierno? Bueno, pues detrás de estos estudios, la mitad del comité ejecutivo del Hydrogen Council, empresas gasistas, empresas que lógicamente tienen que hacer todos sus esfuerzos por mantener el sector del hidrógeno y el sector oil and gas en marcha. Empresas de gases industriales, que son quienes hoy en día comercializan y saben tratar el hidrógeno, e empresas de grupos automovilísticos, que lógicamente con la entrada y la irrupción del vehículo eléctrico ven como sus barreras de entrada en el negocio se limitan. Hoy en día es casi más tema de software y tema de baterías que tema de coches. Además, lógicamente, pues estamos viéndolo, ¿no? Nosotros vivimos en el sector de la automoción gallega en el día a día, se reducen en gran cantidad los puestos de trabajo y eso hace que, por ejemplo, empresas como Toyota estén abogando por el motor de combustión en Japón simplemente para mantener puestos de trabajo, lo cual, hablando de sostenibilidad y de retorno económico, pues no parece la mejor idea. Esos usos que comentaba antes, al final el hidrógeno nos ofrece un gran abanico de posibilidades. Es decir, nosotros podemos quemarlo, podemos utilizarlo en pilas de combustible, podemos utilizarlo para propulsar vehículos, coches, trenes, camiones, podemos utilizarlo para ferries de corta distancia o en su forma de combustible sintético pues puede funcionar y será la forma de descarbonizar, por ejemplo, barcos de gran tonelaje, aviones, tanto en forma de combustible sintético como en forma de hidrógeno líquido, o incluso, como comentaban anteriormente, pues para generar calor, tanto a baja temperatura, hasta 350 grados, como a alta temperatura. El hidrógeno pues al final arde a unos 2.800 grados en presencia de oxígeno, con lo cual todas las necesidades de calor de la industria estarían cubiertas con este vector energético. Otra de las posibilidades es almacenarlo y generar electricidad, como hacemos hoy en día ya con el gas natural. Y también, por último, pues lógicamente ya se utiliza en la industria como materia fundamental para los procesos de producción, y también se seguirá utilizando, como veremos a continuación. Lo que sí que es interesante es saber discernir, es tener cierto criterio cuando leamos esos estudios y nos comenten toda esta gran variedad de sectores, dónde tiene sentido realmente aplicar el hidrógeno. Vamos a comenzar por los casos donde sí tiene sentido y no admite lugar a réplica. Esos son los casos en los que se utiliza el hidrógeno como materia prima, que ya se utiliza hoy en día o que pasará a utilizarse, como en el caso del acero, o el almacenamiento energético a gran escala, es decir, esos yacimientos subterráneos que tenemos hoy en día que están repletos de gas natural, pues en el futuro, si queremos un sistema descarbonizado, tendrán que ser a partir de hidrógeno, almacenar hidrógeno en lugar de almacenar gas natural. La producción de acero, la reducción del hierro, hoy en día se hace principalmente con carbón, pero tendrá que hacerse con hidrógeno si queremos irnos a un sistema descarbonizado.
Lo mismo ocurre con la producción del metanol, que hoy en día se hace a partir de hidrógeno gris. El hidrógeno aquí no deja de ser una materia prima, no es que sea una fuente de energía, sino que es una materia prima en todos estos procesos y por tanto no tiene reemplazo. Esto no se puede electrificar. Hidrógeno sí o sí. Aquí hay que apoyarlo y aquí hay que reducir los costes tan pronto como sea posible. Otro de los casos que más controversia y más debates está levantando, o sea, esto en Twitter te puedes tirar una tarde entera leyendo hilos y debates y discusiones, es el tema de la electrificación del transporte por carretera. He querido comenzar con esta gráfica porque al final yo creo que es bastante ilustrativa. Esta gráfica principalmente lo que dice es, si nosotros cogemos electricidad de la red eléctrica, ¿cuánta de esa electricidad se convierte en energía que está impulsando el vehículo? Como podéis ver, en el caso de la electrificación directa, bien sea por baterías, bien sea por catenarias, bien sea lo que sea, pues al año 2050 estaremos teniendo aproximadamente un 80% de eficiencia. Es decir, solo perdemos un pequeño porcentaje, un 20% de la energía se pierde, el resto se transforma en movimiento. En cambio, con el hidrógeno esto se va a la mitad. Es decir, el hidrógeno es un proceso, es un vector que necesita de muchos procesos de transformación. Y eso no deja de repercutir, lógicamente, en las pérdidas energéticas. La mitad de la energía que con el vehículo eléctrico puro. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que si nos vamos a los camiones, nos vamos a los coches, nos vamos a los trenes, a pesar de que la inversión inicial será menor, es decir, comprar un camión de hidrógeno, comprar un vehículo de hidrógeno, en el futuro será más barato que comprar un vehículo eléctrico, pues el mayor consumo y el mayor coste por unidad energética hará que en muchos casos no compense. Por tanto, esta es una de esas primeras píldoras que yo quería comentar. En el caso de los coches, en el caso de los camiones, en el caso de los autobuses, si tenemos espacio de carga, si tenemos posibilidad de carga en la red y si tenemos tiempo para parar, vayámonos al eléctrico porque tendrá mucho más sentido. En cambio, el hidrógeno nos ofrece dos alternativas que el eléctrico no puede. Por ejemplo, el gran rango de autonomía. Hoy en día ya se está empezando a hablar de camiones de hidrógeno que se pueden ir hasta los 1000 kilómetros en el caso de utilizar hidrógeno líquido, sin parar, 1000 kilómetros, y además una recarga muy rápida. Es decir, en el caso que tengamos que parar, seguiríamos la misma logística que el diésel. Esto para los grupos logísticos, lógicamente, pues es de gran interés, ¿no? Al final yo sigo operando igual que como estaba operando hoy en día con los vehículos diésel. No tengo que cambiar enormemente mis operaciones. Es por eso que desde nuestro punto de vista, y muchos de estos informes lo corroboran, el hidrógeno tendrá una gran presencia, sobre todo en camiones, autobuses urbanos, en aquellos que no paren, por ejemplo, en las grandes ciudades, tanto de día como de noche, hay mucho autobús urbano funcionando, y autobuses de larga distancia, tipo Flixbus, autobuses que unen ciudades de largo recorrido. Y después, en el caso de los vehículos utilitarios, como comentaba Ismael, vamos a electrificar, pero vamos a pensar que en muchos casos también se les da un uso intensivo que la electricidad directa, las baterías, no pueden cubrir. Es decir, los taxis, los VTCs, yo cada vez que me monto en uno le pregunto, en Madrid un VTC corriente hace entre 200 y 400 kilómetros diarios y para 2 horas. Cambia el conductor, pero el coche no para. Ahí, lógicamente, el hidrógeno será la forma de descarbonizar también, y otros vehículos de uso intensivo, que esto sí que será un mercado muy nicho, tipo coches de policía, tipo vehículos de vigilancia, etcétera, etcétera. Esto que he estado comentando, sobre todo es importante destacar que son unas características generales, ¿de acuerdo? Como decía, aquí hay que analizar caso a caso la operación, las necesidades del cliente y vamos ya a tomar una decisión final sobre cómo descarbonizar esa flota. En cambio, en otros sectores del transporte, como puede ser la aviación, los trenes o el transporte marítimo, está clarísimo que el hidrógeno aquí va a ser la forma principal de descarbonizar. Cortas distancias, podemos pensar en cosas eléctricas, pero cortas distancias al final no son el gran problema de hoy en día. El gran problema son esos barcos que mueven mercancías de forma intercontinental, son esos aviones que viajan más de 1000 kilómetros de distancia. Y aquí es muy importante la densidad energética. ¿Por qué? Porque necesitamos reducir el peso y aumentar el volumen. Es decir, aquí cuanta más carga transportes, mayor será tu beneficio económico. Y aquí esto está clarísimo. El hidrógeno es capaz de proveerlo, será la forma de hacerlo, tanto en forma pura, aviones, combustible comprimido, combustible licuado incluso, o ya combustibles sintéticos, tipo metanol, queroseno sintético, que todo esto se elabora a partir del hidrógeno. De esta forma, estos son sectores que también interesa mucho comenzar a apoyar desde ya. Después nos vamos a un caso muy curioso, que es la generación de calor. Aquí lo he querido dividir en dos sectores, la generación de calor a alta temperatura y la generación de calor a baja temperatura. Principalmente, yo he puesto el número de los 350 grados, casi será hasta dónde puedan llegar las bombas de calor y hasta dónde no. El hidrógeno, como comentaba al principio de la presentación, puede cubrir perfectamente cualquier tipo de necesidad de generación de calor en la industria. Cualquier tipo, 2800 grados en combustión con el oxígeno es algo que ningún otro combustible está alcanzando hoy en día.
Y aquí principalmente hay incertidumbre. O sea, me gustaría daros una respuesta de cómo será esto en los próximos años, pero todo dependerá en función de cómo avancen las alternativas. Es decir, hay alternativas eléctricas que sí que es cierto que existen, muchas están en un TRL más bajo que lo que es la propia combustión del hidrógeno, pero al final no es que haya un aumento en eficiencia, es decir, la eficiencia más o menos era la misma, el coste de los hornos más o menos era lo mismo. Aquí tendríamos que irnos al coste, comparación directa de lo que es el euro megavatio hora del del hidrógeno con respecto a la electricidad, y también deberíamos irnos a hablar con el cliente. ¿Por qué? Os pongo un caso. Ayer estábamos hablando con una siderúrgica aquí en España que quiere meter sus hornos a hidrógeno, ¿no? Lógicamente con todo lo que esto lleva pues acompañado, pero es una instalación que ya existe, es una instalación que ya está preparada para quemar gases. Aquí Julio pues, nos contará a continuación todos los problemas que hay en una sala de combustión que quema hidrógeno, pero al final es mucho más sencillo eso que electrificarlo todo, porque las inversiones asociadas pues, son mucho mayores. Pero sobre todo destacar eso, la eficiencia va a ser la misma, el coste inicial va a ser muy parecido, después todo va a depender de cuánto nos cueste la electricidad y cuánto nos cueste el hidrógeno. En el caso del calor a baja temperatura, aquí sí que está bastante más claro. Y es curioso, porque al final quemar hidrógeno es prácticamente lo mismo que quemar gas natural. Es cierto que el hidrógeno pues, en nivel de volumen tiene menos energía, con lo cual hay que meter más gas en la cámara de combustión. Las calderas tendrían que ser pues, un 10% más grandes. Al final hay que adaptar la sala pues, a combustión ATEX, combustión recirculación de gases, porque se forma mucho NOx. Pero la eficiencia es la misma. Es decir, estamos teniendo sistemas buenísimos, que tienen una eficiencia muy alta, un 95-96%. En el caso incluso de que haya condensación, pues podemos alcanzar cotas similares al 100%. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tenemos una alternativa eléctrica que ya no es que tenga una eficiencia alta, es que tiene, en lugar de un 95, tiene un 300, un 400% de eficiencia. Porque aquí nosotros no vemos ningún sentido en intentar entrar en el sector. Además de todas las complejidades extra que se añaden en la sala de combustión, la alternativa eléctrica, el payback es mucho mayor y es mucho más interesante y mucho más sostenible, ¿no? De lo que puede ser quemar hidrógeno. Entonces, esto es un sector que nosotros sí que descartaríamos totalmente, la generación de calor a baja temperatura, la industria, esto es aproximadamente un 50% de las necesidades de calor de la industria, con lo cual ya estaríamos descarbonizando ese 50% del calor, y parece bastante claro que la bomba de calor, repito, hay que ver hasta dónde llega, pero en principio será el método de descarbonización. Y ya para terminar también, un poco a modo conclusión, quería reflejar en esta gráfica dónde deberían estar estas prioridades, ¿no? Tanto de las empresas como del propio gobierno a la hora de repartir este dinero público y de centrar nuestros esfuerzos. Y bueno, como comentaba, ¿no? Obviamente la industria química será un gran consumidor de hidrógeno, producción de metanol, producción de amoníaco para fertilizantes y combustibles sintéticos. Después la adaptación del transporte a gran escala, el transporte pesado, es decir, tanto el transporte oceánico como el transporte intercontinental por medios aéreos. Y por supuesto la producción de acero. La producción de acero, que hoy en día consume muchísimo carbón, pues la producción de acero tendrá que utilizar hierro para descarbonizar esa reducción tendrá que utilizar hidrógeno para descarbonizar esa reducción del hierro que se está haciendo. Y por último el almacenamiento estacional de energía. No hay otra forma, además de la energía hidráulica de bombeo, para almacenar tanta energía durante tantos periodos de tiempo. ¿Qué pasa? Que la energía de bombeo lógicamente pues también tiene sus vaivenes y sus restricciones climáticas, ¿no? En cambio, hay otras alternativas que están un poco a medio camino, como puede ser los camiones, los ferries, los trenes, que irán bien por electrificación, bien por hidrógeno. Esto no es blanco o negro, al final esto es un mix energético del futuro en lo que cada tecnología, cada vector tendrá mucho que decir y destacar. Hay incertidumbre, estamos hablando del año 2050, aquí nadie es adivino. Y después el calor a alta temperatura, pues que parece que también en muchos casos, ya por tener esas salas de combustión ya creadas, esos hornos ya instalados, pues facilitará mucho y será ventajoso incluir el hidrógeno. Entonces, a modo conclusión, y ya para esas pequeñas píldoras para que os llevéis a casa, comentar eso, ¿no? El hidrógeno tiene una gran variedad de usos finales y tenemos que saber escoger en cuáles centrar nuestros esfuerzos. Hay que apoyar esos usos en los cuales no hay alternativas, o en los cuales la alternativa es realmente un problema. Es decir, yo lógicamente puedo electrificar un avión, pero tengo que ponerle tantas baterías que no voy a poder llevar a ninguna persona. Y por último, el uso está clarísimo, ¿no? Petroquímica, acero, almacenamiento estacional y transporte pesado. Y después algunas conclusiones negativas en cierto aspecto. Yo diría que son matasueños, ¿no? Que mucha gente ha entrado en el sector pensando que esto era la panacea y no es así. Esto no es el oil and gas. El negocio del hidrógeno no es un negocio de extracción. Yo no me pongo a cavar aquí y sale hidrógeno del suelo. Esto es un negocio de transformación con sus pérdidas asociadas y su problemática asociada.
a mayor transformación, mayor pérdida energética, mayor pérdida de dinero. Esto penaliza mucho las eficiencias, que suelen ser bajas, y pese a los avances tecnológicos vamos a estar varios años con eficiencias del hidrógeno bajas. Y ya por último, esto no hay una bola de cristal que nos diga hasta dónde va a llegar el hidrógeno en los próximos años. El hidrógeno es una tecnología que, a pesar de que todo el mundo la quiere ya y ahora, es una tecnología que hasta ahora ha sido prácticamente para unos frikis que estaban en sus laboratorios desarrollando sus sistemas, y ahora escalarlo a nivel comercial pues va a representar desafíos y va a representar incertidumbres que desafortunadamente pues nadie tiene la respuesta, y se van a solucionar apoyando esos sectores que son tan necesarios de apoyar. Espero realmente haber cumplido un poco con el acometido de esta presentación, que era pues daros esas sensaciones que nosotros hemos tenido después de varios años trabajando en el sector, y que también, bueno, si tenéis alguna duda, estaré por la feria todo el día, así que encantado de poder hablar y comentarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bryce, excelente comunicador también. Y vamos con los siguientes ponentes. Tenemos un cambio de última hora en el programa. En vez de Carlos Funes va a estar Fran Silva. Fran, si quieres, vete ya situándote y poniendo, o te pongo yo ya la ponencia. Por presentarte brevemente, Francisco Silva es el delegado de Iberdrola en Galicia. Yo creo que es una persona ya muy conocida por todos y desde luego que también excelente comunicador. Pues lo primero, muchas gracias otra vez. Creo que ya la tecnología está funcionando. Vamos a hacer una rápida presentación sobre el hidrógeno verde de Iberdrola. El título es Del proyecto a la realidad. Antes ya se nos han hecho aquí unas interesantísimas presentaciones sobre el futuro del hidrógeno, que es brillante. La duda está en si va a ser el 18, el 20, el 22% de la economía energética mundial, pero eso es una burrada de porcentaje, es una proporción masiva, enorme, la que va a tener el hidrógeno en la economía mundial, en el panorama energético. El título de la presentación de Iberdrola es Del proyecto a la realidad, porque Iberdrola ya está construyendo y ya tiene operativa una planta de hidrógeno. O sea, ya no es el futuro, es el presente. Eso es lo que voy a intentar explicaros muy rápidamente. Y, repito, no es el futuro, ya es la realidad en algunos casos, como estos. Bueno, Iberdrola hoy pues es la empresa líder energética en España, en este momento ya a bastante distancia de las siguientes. A nivel mundial es de las grandes empresas energéticas mundiales. Tiene prevista duplicar su capacidad renovable en los próximos 6 años hasta alcanzar 60 gigavatios. 60 gigavatios son 60.000 megavatios, son 60 centrales nucleares de las antiguas. En este momento andamos pues más o menos por los 30 y tantos, pues llegaremos a los 60.000. Es decir, Iberdrola está construyendo mucha renovable de varios tipos, fotovoltaica, eólica marina, en muchísimos sitios. En algunas zonas como Galicia, pues la cosa va más lenta, como todos los que estamos aquí sabemos, pero en fin, se están construyendo ya miles de megavatios de energía renovable que van a sustituir las energías fósiles sí o sí en los próximos años. Los principales países de funcionamiento de Iberdrola, pues ahí se ven: Estados Unidos, México, Brasil, Sudáfrica, Australia, Unión Europea, España, Portugal. Iberdrola lleva 20 años ya de transición energética. Hay empresas del sector petrolífero, en fin, bienvenidos al sector renovable, están entrando ahora en el sector renovable, todo el mundo entra al sector renovable en este momento. Iberdrola ya lleva muchos años, tiene mucha más experiencia que la media de las empresas del sector energético y podemos permitirnos hacer presentaciones como esta de realidades concretas ya, de situaciones de transición y de funcionamiento prácticamente renovable. Tenemos energías renovables, por supuesto, redes, almacenamiento de energía, en este caso fundamentalmente bombeo hidráulico, como sabéis. En Galicia hay centrales de almacenamiento de energía por bombeo hidráulico. Se va a impulsar la electrificación directa y el uso del hidrógeno verde en los nuevos sectores. Antes ha habido una excelente presentación de Bryce, muy buena, de cuáles son las cosas que se pueden hacer con el hidrógeno, cuáles probablemente no se van a hacer, sus ventajas, sus inconvenientes. Iberdrola va a intervenir también en este sector. Me ha gustado lo que ha dicho de que esto no es oil and gas, no es un pozo petrolífero en un país conflictivo, remoto, que tiene que venir aquí con riesgos tremendos de mareas negras, de contaminaciones, productos cancerígenos, etcétera, etcétera, etcétera.
es un producto que se desarrolla autónomamente, con energía autóctona en el sitio en el que estamos. Galicia puede ser una potencia de producción de hidrógeno verde si quiere. Si no quiere, pues no lo será. Serán otros sitios y vendrá el hidrógeno verde de otros sitios. La estrategia, Bryce ha explicado mejor que yo esto, cuál es el futuro. Nosotros tenemos aquí un dato del 16% de necesidades energéticas que no van a ser electrificables por diversos motivos. Por ejemplo, a corto plazo ya hay oportunidades de difícil electrificación que ya se están aprovechando, como comentaremos después, materias primas industriales, productos químicos, autobuses interurbanos. Eso ya se está aprovechando hoy en día, como veremos. Oportunidades a medio plazo, movilidad terrestre. Ahí hay una zona intermedia entre la electrificación y el hidrógeno, que se verá cada tecnología cómo funciona. Trenes, camiones pesados, autobuses. Y luego hay sectores que todo el mundo tiene claro que va a ser muy difícil electrificar: la aviación, el transporte marítimo, en fin, ahí está un enorme campo muy importante. Pero ya hay campos a corto plazo que se pueden explotar. Obviamente pues se pueden hacer también parecido a los PPAs, contribuye al desarrollo de la energía renovable y es clave para la descarbonización. Todo eso lo ha explicado perfectamente Bryce. Objetivos de hidrógeno verde. Iberdrola pues quiere construir 3.000 megavatios en los próximos años. 500 megavatios ya enseguida. En España hay un objetivo ya de 4.000 megavatios para 2024, según los planes energéticos nacionales, con unas inversiones previstas enormes, con unas subvenciones bastante importantes, y en la UE pues hay un objetivo de 40.000 megavatios también. O sea, el sector del hidrógeno es un sector de futuro, va a haber inversiones, va a haber trabajo cualificado, pero vamos a recordar rápidamente también que es fundamental que se base en renovables, energía renovable. No hay pozos de hidrógeno verde, hay eólica marina, hay hidráulica, hay fotovoltaica, que es la base para eso. Desarrollo de la cadena de valor, pues incremento de la energía renovable adicional para la producción de hidrógeno verde, creación de nuevos fabricantes locales, de electrolizadores, otros equipos, desarrollo de alianzas. Incluso tenemos una empresa petrolífera importante como BP, British Petroleum, apuesta por el hidrógeno, apuesta ya por las alianzas con empresas energéticas como Iberdrola. Tenemos los fondos de recuperación, hay que impulsar proyectos tractores, hay que generar empleo. La transición energética va a destruir miles de puestos de trabajo en sectores tradicionales del oil and gas y de productos petrolíferos. Si no se crean ya puestos de trabajo en las energías renovables y sectores limpios como el hidrógeno, pues la gente emigrará o se irá al paro o habrá problemas. Hay que empezar ya a desarrollar empleos en el sector verde, sector de las renovables, sector del hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos este símbolo y este. Bueno, esta es la energía hidráulica, energía eólica, energía fotovoltaica. Hace falta energía fotovoltaica, hace falta energía renovable eólica, eólica terrestre, eólica marina. Si no se hace eólica, no hay hidrógeno, no hay transición energética y va a haber muchísimos problemas de empleo, de economía, de un montón de cosas. Eso es importante que se entienda. Lo repito otra vez, tiene que haber eólica terrestre, eólica marina, fotovoltaica, hidráulica, para sustituir a los productos petrolíferos, que se van a sustituir sí o sí. Se pueden sustituir drásticamente con creación de paro y con emigración, se pueden sustituir progresivamente y creando empleo y creando desarrollo económico. Esa es la realidad y parece que no hay otra. Proyectos industriales de hidrógeno verde, Alianza Iberdrola-Fertiberia. Pues esta es una gran alianza con la cual se van a hacer un total de 800 megavatios de electrolizadores que se basa en 1.300 megavatios de nueva energía fotovoltaica verde. La Unión Europea exige para los proyectos de hidrógeno nuevas renovables. No valen las renovables que tienes ya instaladas. Hay que instalar nuevas renovables. En Galicia la fotovoltaica no es competitiva. Hay que instalar eólica. Eólica terrestre y eólica marina ya. Mucha eólica de todos los tipos, renovable, por grandes empresas, por medianas empresas y por pequeñas empresas. Si seguimos dando vueltas a lo que tenemos que hacer, así sí, pero así no, pero así sí, no vamos a hacer renovables, no va a haber hidrógeno, no va a haber transición energética, no va a haber energías limpias en Galicia, y es una pena. Habrá en otros sitios, por ejemplo, ahora veremos en Huelva, en Andalucía, en Castilla, en un montón de sitios, en Portugal, y aquí no lo habrá, no hay más discusión. Esta es una maqueta, esto es una infografía
pero después veremos la realidad. Esta es la planta en Puerto Llano, Grupo 1, con una producción de 1.000 toneladas de hidrógeno al año, con unos depósitos de hidrógeno, depósitos de oxígeno, los electrolizadores, etc. Esta planta está ya casi operativa y después, de hecho, veremos alguna foto de este proyecto que es muy interesante. Aquí están. Esto es como estaban las obras en 2021 y esto es como está ya en 2022, prácticamente terminada, a punto ya de entrar en operación, con 20 megavatios de electrolizadores. Esto es la carga de los tanques de almacenamiento de hidrógeno en Asturias, transporte por autopista, llegada a la instalación de Puerto Llano y la colocación del depósito pues en su zapata de cimentación. Operación comercial inminente. Me comentan los técnicos que deberían haber estado hoy aquí y de hecho pues no han podido venir, que están ya apretando las últimas tuercas y conectando los últimos enchufes. Proyecto de Barcelona. Este proyecto ya está operativo, está ya en naranja, con admiración. Es una planta de suministro de hidrógeno verde a autobuses de la Autoridad Municipal de Barcelona del Transporte. Está ya funcionando, de pruebas creo, de momento hay que hacer una serie de pruebas, adaptar cosas, pero ya hay autobuses funcionando con moléculas de hidrógeno verde. Por cierto, uno de los temas que dijo Bryce, lo que comentan mis compañeros es que montar una planta de hidrógeno verde no es tan fácil, hay muchas todavía dudas tecnológicas, problemas tecnológicos, es una tecnología incipiente, hay que estar haciendo ensayos y errores, hay que cambiar un montón de cosas, los plazos se complican y la tecnología es más difícil de lo que parecía, como siempre con las tecnologías nuevas. O sea, esto no es plantas llave en mano que se llega y se enchufa y se pone a funcionar. Les cuesta arrancar, son difíciles tecnológicamente porque son muy rompedoras y muy novedosas. El consumo previsto, pues ahí lo tenéis, 400 toneladas año, desarrollado por fases, y en fin, esto para Iberdrola ha sido un proyecto muy interesante. Está en la zona franca del puerto de Barcelona. En Galicia hay algunos proyectos, en el puerto de Vigo, puerto de La Coruña, más retrasados, más lentos, pero bueno, sí que los hay. En este campo tenemos algunos proyectos. Esto ya son fotos, esto no son infografías, son fotos de la planta de hidrógeno verde de Barcelona. Ahí están los cargadores, están el exterior y el puente de carga, y obviamente pues ya salió en la prensa en diciembre de 2021, ya se cargaron los primeros autobuses en prueba y efectivamente pues la cosa no es tan fácil, o sea, hay que probar, hay que rodar, hay que hacer ensayos, las células de hidrógeno también son experimentales en muchos casos, pero bueno, se están haciendo ya pruebas, esto se considera también un banco de pruebas de ensayo, investigación y desarrollo todavía en muchos campos, pero ahí están. Hay autobuses ya circulando con moléculas de hidrógeno verde que no vienen de Rusia, que no vienen de Argelia, que vienen de Barcelona, de unas plantas fotovoltaicas renovables nuevas. Nueva, renovable. Lo he repetido 2 veces, lo repito tras 10 o 20. Como no se haga renovable nueva, no hay nada de esto. Seguiremos quemando diésel cancerígeno hasta que nos lo prohíban en la Unión Europea y de golpe pues traeremos autobuses de otros sitios y traeremos barcos con hidrógeno de otros sitios. Proyecto de Iberdrola en Galicia. Tenemos un proyecto de metanol verde con la empresa Foresa, Grupo Finsa, para esas oportunidades que comentaba también Bryce, inmediatas ya de sustitución de materias primas en la industria química, en este caso el metanol, por materias primas absolutamente verdes y sin producción de emisiones contaminantes. En este caso pues se capta el CO2 de unas calderas de biomasa y unas instalaciones de cogeneración. Se utiliza recurso renovable del portafolio de Iberdrola, que es abundante. Podría ser de Galicia, si se hiciera renovables en Galicia. Será de otras zonas si no se hacen renovables en Galicia. Habrá que importar energía en vez de exportar energía. Exportar leche y sardinas parece que es bueno, exportar energía parece que es malo. Pues habrá que acabar importando energía si aquí no hacemos plantas compatibles con la agricultura, compatibles con la pesca, compatibles con todo de energías renovables. Habrá que hacerlas ya para evitar ese desastre que será pasar de ser exportadores de energía a ser importadores de energías limpias. La planta de metanol verde, una producción esperada final de 100.000 toneladas año, aplicaciones en la industria de las resinas, industria de los adhesivos, en fin, un proyecto fantástico que depende de la renovable, y vuelvo a señalarla, eólica, fotovoltaica, hidráulica. Nueva renovable, no renovables que existen, proyectos nuevos que hay que desarrollar.
Si seguimos, repito, con así sí, pero no, pero sí, pero tal, no se harán aquí, se harán en otros sitios. Se están perdiendo oportunidades según estamos hablando. Y bueno, por fin un proyecto, un megaproyecto, este sí es un megaproyecto en Huelva, el famoso proyecto de Puerto de Europa, en el que hay todo tipo de actuaciones vinculadas, miles de puestos de trabajo, miles de inversiones y siempre basado en nuevas renovables, siempre basado en instalaciones renovables de generación eléctrica. En Andalucía se están instalando muchísimas renovables a precios absolutamente competitivos, en los 30 euros megavatio hora, contratos de PPAs, etcétera, etcétera, etcétera. Galicia tiene un potencial enorme de renovable eólica. En este momento no se está aprovechando, se está desaprovechando, se puede decir así ya directamente. Esperemos que cambie la situación y se pueda empezar a aprovechar el recurso terrestre, el recurso marino. Y creo que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Pues seguimos con las ponencias. Nuestro próximo ponente eres tú, ¿no, David? David Meana, del Centro Tecnológico Energy Lab. David, no sé si quieres hacerla de pie o sentado. De pie. Hola. Bien, perfecto. Vale, muchas gracias a Cluregal, sobre todo, por la invitación a que hagamos esta ponencia. Y bueno, yo voy a hablar un poco de una línea a veces un tanto olvidada cuando hablamos de estos megaproyectos que hay en ciernes y de que todo el mundo está hablando, que es la I+D. Un paso que creemos que, bueno, no solo nosotros creemos, como vamos a ver, un paso necesario e imprescindible a la hora de avanzar en esta economía del hidrógeno y en toda esta vertiente de inversiones y de reducción de costes, pues para que el hidrógeno sea un vector energético rentable y pueda ser más aplicable en todos los sectores que hemos visto. Bueno, rápidamente, para aquellos que no nos conozcáis, Energy Lab es una fundación sin ánimo de lucro, Centro Tecnológico Nacional desde el 2014, y está centrada principalmente en la temática de la eficiencia energética y la sostenibilidad, en la reutilización, la valorización de recursos y un poco pues dentro del concepto de economía circular. ¿Cuál es o creemos que es nuestra principal fortaleza? Pues quizás el abarcar lo que es desde la validación del concepto tecnológico a una escala piloto laboratorio, hasta el escalado y la prueba en un entorno ya industrial o en un entorno de campo representativo de cara a validar esa tecnología. Pues bueno, la I+D y estas escalas, principalmente lo que creemos es que son necesarias para, si nos equivocamos, que nos equivoquemos a un nivel manejable, ¿no? Porque nos vamos a equivocar, por supuesto. La investigación al final llega a callejones sin salida y esto ayuda a que grandes inversiones quizás pues no se vean comprometidas. Bueno, hablando un poco de lo que es el entorno en el que introducimos el hidrógeno. El hidrógeno se introduce pues en un contexto energético y medioambiental pues a través de los objetivos que marca la Unión Europea en energía, cambio climático y medio ambiente, y que, bueno, como todos conocemos, pues iniciamos con los objetivos 2020, pasábamos por 2030 energía limpia, la estrategia de descarbonización que tenemos marcada para el 2050 y englobando un poco todo lo que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Entonces, pues estos objetivos, digamos, que han ido introduciendo la posibilidad o han ido orientando al hidrógeno como una solución o una alternativa viable de cara al cumplimiento de todos estos objetivos de descarbonización. Hablando del Pacto Verde Europeo, ¿no? Que marcaba unas prioridades. Reconoce una prioridad muy clara en cuanto a la movilización de la investigación y fomento de la innovación como una de las principales prioridades transversales de cara a alcanzar el resto de prioridades que se marcan pues, para alcanzar o hacer una transformación de la economía europea de cara a un futuro más sostenible. Bueno, hay dos pilares actualmente, centrándonos más a nivel nacional, que sustentan el desarrollo de los diferentes proyectos o las diferentes iniciativas en cuanto al hidrógeno. Por un lado tenemos la hoja de ruta del hidrógeno, que está englobada dentro de la estrategia de descarbonización a largo plazo y a su vez dentro del PNIEC, que ya se ha hablado anteriormente, y por otro lado el otro pilar que tenemos es el último PERTE de energías renovables
hidrógeno renovable y almacenamiento, que viene a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como vehículo de la aplicación de los fondos europeos de los Next Generation. Bueno, un poco entrando en detalle, en cuanto al pilar de la hoja de ruta del hidrógeno, marca una serie de medidas muy orientadas al apoyo del I+D en las diferentes tecnologías de la cadena de valor del hidrógeno, y estas medidas lo que marcan son unas prioridades, unos objetivos, pues por un lado hablamos del desarrollo de grandes electrolizadores a nivel nacional, la creación de medidas o vehículos de financiación específicos que apoyen el desarrollo de toda una serie de proyectos que engloben las diferentes cadenas de valor. Hablamos desde la generación de hidrógeno con diferentes tecnologías, electrolizadores principalmente, hasta la introducción del hidrógeno para generación de calor, pilas de combustible, transporte, como combustible alternativo en movilidad, pues como comentaba Bryce, en movilidad aérea. Y bueno, pues un poco orientar qué esfuerzos se deben de hacer pues para poder avanzar un poco en cuanto a la introducción del hidrógeno. Por otro lado, como comentaba, el PERTE hace especial hincapié también a través de diferentes medidas transformadoras apoyadas en diferentes fases, sobre todo en la parte del hidrógeno. El componente 9, la C9, es el componente específico de hidrógeno y de fomento del hidrógeno como país. Y, por supuesto, tiene una fase de I+D, como tienen el resto de componentes, en la que es necesario pues, la mejora de las capacidades de la I+D nacional, y que ayude esta mejora en las capacidades de I+D a mejorar la fabricación de componentes y de la tecnología necesaria para el desarrollo de esta tecnología, valga la redundancia. No podemos depender de tecnología externa, sino que tenemos que ser capaces de crear nuestra propia infraestructura y desarrollar nuestra propia tecnología de cara a reducir y hacer viable la implantación del hidrógeno. Bueno, y ahora pues hablamos de nuestro libro, ¿no? ¿Qué está haciendo Energy Lab en cuanto al desarrollo de la tecnología del hidrógeno? ¿Cuál es nuestro granito de arena en este ámbito? Bueno, pues aquí os voy a hablar de una serie de líneas que tenemos abiertas actualmente, que estamos desarrollando. Quizás no podemos hablar de proyectos de megavatios, hablamos proyectos de kilovatios. Pero bueno, por suerte, y sin menospreciar los grandes proyectos, hablamos de proyectos reales que estamos haciendo actualmente y que se están construyendo. No están a la espera de ninguna financiación, sino son desarrollos que tenemos actualmente. Por un lado, la línea de fermentación oscura. La fermentación oscura permite generar un biohidrógeno de origen orgánico, en torno a un 40%. Siempre vamos a hablar de que las generaciones iniciales de parte orgánica o biohidrógeno van a tener una proporción de hidrógeno reducida que es necesario después, con otra línea que estamos avanzando, pues purificar, ¿no? Hablamos de la fermentación oscura como una generación de biohidrógeno a partir de un residuo orgánico. Para aquellos que no la conocéis, es como una fase temprana de la digestión anaerobia. La digestión anaerobia se compone de muchas fases, pues la fermentación oscura es una fase inicial en la que, si somos capaces de controlarla y cortarla y terminarla ahí, generamos un gas rico en hidrógeno. Adicionalmente, por un lado sacamos una corriente enriquecida de hidrógeno, pero somos capaces de aprovechar la otra corriente que generamos y el residuo orgánico que nos queda para seguir en una digestión anaerobia generando un biogás que también puede ser utilizado como un gas renovable de reducidas emisiones o nulas emisiones en este caso. Por otro lado, la línea de electrólisis, por supuesto, no la dejamos. Aquí es donde hago hincapié en que no es un proyecto de megavatios, es un proyecto de 2 electrolizadores con una potencia conjunta instalada de en torno a unos 80 kilovatios, que actualmente se están fabricando. Son 2 electrolizadores, cada uno de una tecnología diferente, las principales, alcalina y una tecnología PEM. Van a generar en torno a unos 15 normálmetros cúbicos hora de hidrógeno. Y que se están implementando como sistema de generación que se va a implantar en la EDAR-Benz, en la depuradora de La Coruña. Esto está marcado dentro del proyecto Unidad Mixta de Gas Renovable, y esto lo que nos va a permitir es, por supuesto, esto está unido, hago hincapié, por supuesto con una generación renovable, ¿vale? Estos electrolizadores van a estar alimentados reaprovechando, dándole un poco una vuelta de tuerca al reaprovechamiento de las energías, con el potencial energético generado con el salto de agua
del agua depurada en la propia depuradora. Estamos hablando de que se va a instalar una turbina con una capacidad de en torno a unos 150 kilovatios, pero es que estamos hablando de 150 kilovatios 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, es una energía no despreciable que nos va a permitir no solo suministrar la energía necesaria para la generación de hidrógeno, sino suministrar la energía a todos los pilotos experimentales que tenemos en la depuradora, los pilotos de generación, por ejemplo, de biometano, hidrogenotróficas y demás, con lo cual cualquier gas que estemos generando o cualquier vector energético que estamos generando en esa depuradora es 100% renovable, ¿vale? No hay que computar ningún mix energético. Bueno, pues como decía, se va a instalar estos electrolizadores, y estos electrolizadores los que nos van a permitir es experimentar en dos líneas. Una, la línea del Power to Gas que tenemos abierta con la metanación biológica, con las hidrogenotróficas, y por otro lado nos va a permitir, aprovechando de que tenemos una red cerrada interna de gas natural de biometano dentro de la depuradora, el probar mezclas de hidrógeno y biometano, e incluso suministro directo de biometano al piloto de suministro vehicular que tenemos también implantado en la depuradora, con lo cual vamos a suministrar mezclas de hidrógeno-biometano. No os asustéis, capacidad hasta un 35%. Bueno, estamos haciendo pruebas de laboratorio para no reventar la culata de ningún motor, y si pasa algo que pase en el laboratorio, como decíamos, pero bueno, vamos a tener capacidad de suministrar mezclas de un alto contenido en hidrógeno a vehículos que funcionan actualmente con gas natural, en nuestro caso con biometano. Por otro lado, esto también nos va a permitir, apoyado por otro piloto de laboratorio, el analizar la problemática de la introducción del hidrógeno en la actual infraestructura gasista, ¿vale? Esto tiene sus pormenores debido a que tenemos una heterogeneidad enorme de materiales y de tipologías de válvulas y de elementos, y lo que hemos montado en el laboratorio es un banco de permeabilidad, ¿vale? Lo que nos va a permitir permeabilidad y fragilización. Lo que estamos analizando es diferentes materiales a diferentes presiones con diferentes composiciones de hidrógeno, desde el 100% hasta diferentes mezclas, cómo afecta a nivel estructural, molecular de los propios materiales. La permeabilidad al final lo que genera es, al permear, modifica la estructura molecular del material y lo fragiliza. Esto pasa con ciertos aceros. En principio con el polietileno de alta densidad, que es un material tremendamente extendido para redes de baja presión, no hay ningún problema. Entonces sería perfectamente utilizable incluso para transporte de hidrógeno al 100%. Bueno, pues un poco, gracias a todos estos pilotos, lo que queremos es, como veis, unir los pilotos de laboratorio, las experiencias de laboratorio, y probarlos en un entorno más representativo industrial, que al final es el cercano a la salida al mercado, el que va a dar los CAPEX y OPEX más cercanos de la tecnología. Por otro lado, la gasificación. Actualmente tenemos un gasificador orientado a probar la capacidad de gasificación de los lodos de depuradora. No nos olvidemos que al final la depuradora, aunque haga digestión anaerobia, está sacando un lodo que tiene una componente orgánica, una componente biomásica aún importante, con lo cual somos capaces de gasificarlo y seguir generando un gas rico pues en hidrógeno, CH4 y otros componentes, que puede ser utilizado directamente, pero bueno, vamos en línea con el hidrógeno. No queremos utilizarlo de forma directa, sino queremos incrementar lo máximo posible lo que es la línea o la generación de hidrógeno. ¿Cómo lo hacemos? A través de dos tecnologías. Aquí tenemos el Water Gasif, que es un sistema que a través de vapor de agua y catalizadores lo que hace es transformar el CO en más hidrógeno, con lo cual estaríamos pasando de una corriente del syngas que puede llegar a un máximo de un 15% de hidrógeno a una corriente de salida que estaríamos hablando de en torno al 60%. Adicionalmente, con un sistema de absorción, mejoramos esto y somos capaces de eliminar todo el CO2 ya de esa corriente y llegar a porcentajes muy altos de hidrógeno, porcentajes de un 80, de un 85. ¿Vale? Entonces esto, un 85 más que nada porque mantendríamos aún el CH4, ¿no? Nos quedaría una mezcla de CH4 e hidrógeno. Bueno, es una línea que estamos ahora mismo abriendo y que estamos probando pues los pormenores y hasta dónde podemos llegar con cada tecnología. Una línea curiosa, ¿no? Más de uso del hidrógeno. ¿Por qué quedarnos en el hidrógeno solo como vector energético, sino qué uso se le puede dar? Bueno, actualmente tenemos otro proyecto abierto que lo que pretende es, a través de la generación de biohidrógeno, a través de fermentación oscura y biogás, a través de la digestión anaerobia, generar proteínas microbianas de alto valor añadido, ¿vale? Generar proteínas alimentarias que puedan ser utilizadas utilizando pues el biohidrógeno, el biometano o el biogás y adicionando nitrógeno, ¿no? Estamos generando al final la materia prima para generación de proteínas.
Por otro lado, como decía, siempre es necesario, sobre todo con tecnologías incipientes que no llegan a esos ratios de purificación de hidrógeno. No nos olvidemos que la normativa marca un ratio de un 99,97% para el uso en movilidad. Las pilas de combustible es algo que yo creo que sí que tienen que avanzar bastante porque requieren de una inversión enorme, casi solo alcanzable por electrolizadores. Y no solo por electrolizadores, porque un alcalino requiere además de un sistema de purificación adicional para llegar a un nivel tan alto, de 99,97%. Esto requiere inversiones muy grandes. Bueno, pues para llegar a esos niveles tan altos, pues también lo que estamos desarrollando tecnología de separación, principalmente CH4 hidrógeno, serían aplicables, pues, por ejemplo, a la línea de generación de syngas, que estamos generando una mezcla rica en hidrógeno, pero con CH4, y sobre todo también para dar soporte a un poco el concepto de utilizar la red de gas natural como sistema de distribución de hidrógeno y transporte. No como un blending, no como que estoy metiendo hidrógeno y luego lo voy a consumir mezclado con el CH4, no, sino que en un punto A voy a inyectar hidrógeno, se va a mezclar con el CH4, y aguas abajo, donde quiera un consumo directo de hidrógeno, voy a ser capaz de separarlo, ¿vale? Pues para esto lo que tenemos es un piloto que estamos desarrollando de dos tecnologías híbridas, o sea, es una hibridación de dos tecnologías, que son membranas, un sistema de separación de membranas que llega a un nivel bastante alto, estaríamos hablando de en torno a un 90-95% de separación entre el CH4 y el hidrógeno, pero por supuesto para llegar a ese 99,97 necesitamos purificar mucho más. Entonces es necesario acoplar otro sistema que es un PSA, ¿no? Es un sistema de absorción, de separación por presión, que lo que hace es ya llegar a un ratio de separación de hasta el 99,99. Con esto ya llegaríamos a la purificación máxima y nos permitiría utilizar ese hidrógeno como combustible alternativo para la movilidad. Esto, por supuesto, pues requiere de una inversión mayor, como decíamos, la complejidad de mantener pues dos pilotos experimentales funcionando de forma seriada. Bueno, requiere de I+D, ¿no? Por último, bueno, hablamos de que estamos trabajando mucho en tecnologías de generación, pero Energy Lab, digamos que intenta abarcar la cadena de valor completa, ¿no? Hablamos de tecnologías de generación centradas muchas veces en la parte biológica, hablamos de tecnologías de acumulación o tecnologías de purificación, hablamos de tecnologías o de líneas en cuanto a la distribución, el uso de las redes y las capacidades de estas redes, pero también nos interesa el hidrógeno como usuarios finales. Bueno, pues esto quizás fue en la época del primer empujón, ¿no?, del hidrógeno, allá por el 2008, en la que Europa lo intentó por primera vez, no le salió tan bien, de esta seguro que sale, estamos todos convencidos. Pues en aquella época, por el 2010 aproximadamente, Energy Lab desarrolló la propulsión híbrida de una embarcación. Esto era un pesquero de guardacostas, un buque de muestreo, que tenía una propulsión convencional, un motor de 300 y pico caballos diésel, y lo que hicimos es pues prácticamente un retrofitting, pero a lo bestia. O sea, al final, por eso retrofitting frente a construcción nueva. Después de esta experiencia voy a recomendar la construcción nueva, pero bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Pero bueno, es que al final esto nos obligó a vaciar completamente la embarcación con el trabajo que conlleva todo ello y adaptar todo el sistema de propulsión híbrido a los espacios disponibles, ¿no? Se implantó un sistema de propulsión híbrido eléctrico puro. O sea, la hibridación venía en que pues había unas 2,5 toneladas de baterías de litio, que era el sistema principal. Estábamos hablando de unas 300 kilovatios hora de energía acumulada. Y luego queda en menor medida una pila de 16 kilovatios de una PEM, de Hydrogenics, que suministraba pues una potencia adicional. Pues como veis, en aquella época lo intentamos, pero conseguir un depósito de composite de 700 bares directamente no te levantaban, no te cogían el teléfono cuando llamabas, con lo cual nos tuvimos que ir con la línea más viable, ¿no? Que se implantaron pues 12 botellas de hidrógeno a 200 bares, pues que suministraban la energía a la pila. Esto daba pues para unas 7-8 horas de operación. Bien, aquí veíamos la viabilidad de cargar 7 botellas de este tipo cada 7 horas de operación. De nuevo, la I+D es necesaria para no tirarse a la piscina con los dos pies juntos, ¿no? Bueno, pues este proyecto funcionó durante un tiempo y demostró la viabilidad de propulsiones alternativas dentro de lo que es el transporte naval. Y bueno, espero que os haya gustado la presentación y muchas gracias.
Muchas gracias, David. Pues después de este paso ya por la innovación, vamos a la última ponencia. Julio Vale, que es responsable de desarrollo de producto área de energía de SGS. Él va a dar la última ponencia de seguridad en el hidrógeno renovable. Yo por mi parte ya me despido. Julio, te dejo al mando de todo, también por si queréis hacer un turno de preguntas. Yo tengo asamblea ahora de Club Ergal, con lo cual me vais a disculpar. Solo despedirme de que el clúster, que lo tengáis presente para todo. Tenéis más información en la web, ya somos casi 60 socios y bueno, de todos los ámbitos relacionados con tanto las renovables como la eficiencia energética, centros tecnológicos como Energy Lab o ITG y que seréis bienvenidos seguro. Julio, te dejo al mando, ya cierras tú la jornada si eres tan amable y si queréis hacer también unas preguntas, Bryce va a quedar, ¿no? También, luego si queréis hacer una ronda de preguntas Muy bien, muy bien. Tú no sé si vienes con nosotros o te quedas, Ismael. Venga, gracias, Julio. Gracias, Oriol. Buenos días a todos. Me toca así de último, unas presentaciones, la verdad, muy impresionantes y creo que voy de último, quizá también porque en el proceso también me toca un poco de último. Es decir, el tema que presento de seguridad y calidad en el hidrógeno realmente no sería posible si los proyectos anteriores no estuviesen ya en realización, teniendo la suerte ya de tener experimentales. Así que básicamente comentando que para la solución integral de seguridad tiene que empezar desde el principio. Nuestros compañeros nos explican la parte de proyectos y fundamentalmente estaban en fase de laboratorio, pero cuando estamos en fase de implementación entramos en otros elementos como la seguridad industrial, la seguridad de procesos, riesgos laborales, teniendo en cuenta a aquellas personas, a aquellos empleados que vamos a tener dentro de la producción. Y por supuesto la parte de inspección y auditoría que conocemos en los procesos industriales, pero que no es tan obvio todavía en el hidrógeno, que se encuentra en unas fases de primeros pilotos. Normalmente te dicen que cuando prepares una presentación no la llenes de texto. Aquí tenemos un ejemplo. Y el motivo es obvio. Todo esto afecta al hidrógeno. Es decir, todos esos componentes normativos que tenemos unos proyectos muy espectaculares que cuando llegan a su implementación nos encontramos con toda esta batería de elementos que tenemos que tener en cuenta. Las partes reglamentarias, todo aquello que tenemos que cumplir con reglamentos que están a día de hoy en vigor y que cuando tenemos el sistema de producción de hidrógeno tienen que estar in situ. Y luego la gestión integral, fundamental, es decir, cómo vamos a administrar nuestros equipos, cómo vamos a administrar los riesgos, cómo vamos a administrar los cambios que tenemos dentro de las instalaciones. Temas tradicionales. El primero, el tema de estamos en atmósferas explosivas. ¿Cómo categorizamos atmósferas explosivas? Desde la fase de proyecto en donde tenemos la clasificación y planos de zonas, evaluaciones de riesgos de ignición, y luego el tema de la elaboración de los documentos que elaboran las zonas de explosiones. Luego, fundamental, la inspección de equipos, desde su diseño, desde su fabricación hasta su implementación. La seguridad en las máquinas. Estamos en unas presiones que nuestra industria no estaba acostumbrada a manejar, con lo cual tenemos la seguridad en las máquinas desde el punto de vista del diseño, es decir, en el diseño de la máquina, la documentación técnica que será necesario. Todos tenemos máquinas con manuales de usuario, pero no todos tenemos expedientes técnicos de marcado CE, sí tenemos, pero de normativa ATEX solo aquellos específicos. Y repito, ahora con distintos niveles de presión. Y luego la inspección y validación, que básicamente pasan a ser las inspecciones visuales y también los ensayos reglamentarios. Tema de prevención de accidentes ya desde la fase de proyecto. Desde la fase de proyecto, determinación de curvas de isoriesgo. ¿Esto qué es? Esto es básicamente, tenemos nuestra producción de hidrógeno y luego tenemos nuestra implementación. Queremos colocar el hidrógeno todo lo cerca posible para que no sea necesario transportarlo, pero lo colocamos lo suficientemente lejos para que no incurra en ningún riesgo. Con lo cual eso nos lleva a una evaluación de la ubicación de nuestra producción de hidrógeno. Y luego, obviamente, pues los elementos que están asociados con ellos, como por ejemplo el cálculo del escape de gas. Y por supuesto, elaboración de seguridad. Una vez implementado, los informes de seguridad, los sistemas de gestión de seguridad y los análisis cuantitativos. Decía que el tema de evaluaciones de riesgos va en
en todo el sistema de la producción, desde el proyecto hasta su finalización. Estamos hablando de la parte de tecnología, en donde tenemos la información de seguridad de proceso, los procedimientos de operación de esa tecnología, el control de calidad en las instalaciones, algo muy importante, la integridad de los sistemas mecánicos y eléctricos. Estamos en atmósferas explosivas, la integridad va a ser fundamental. Y luego tenemos el personal. En otro tipo de instalaciones cambiamos de personal sin tener en cuenta el nivel de cualificación o con cierto nivel de cualificación. En este caso, el nivel de cualificación es fundamental. Cambiando un poco de tema y centrándome ahora en la calidad del hidrógeno. Hemos hablado mucho y tenemos ya implantado los sistemas de garantía de origen en la electricidad renovable. Lo siguiente es la garantía de origen del gas. En este caso, el sistema de certificación que tenemos en SGS está basado en UE-RED, que básicamente son los requisitos de la Directiva de Energía Renovable, que en su apartado de hidrógeno verde entra en apartado de combustible de carbono reciclado, que no es nuestro caso, podría ser el caso en caso de biocombustibles, y combustible de transporte líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico, con ese maravilloso acrónimo. ¿Qué se verifica? Se verifica que se utiliza electricidad renovable. En caso de que tengamos garantía de origen, eso ya se nos demuestra que será de origen renovable, y la evidencia de las siguientes emisiones, es decir, principalmente que sean emisiones cero. En este caso, de la producción de electricidad, decimos que en el caso de garantía de origen renovable lo tendríamos resuelto, de la compresión del gas, algo que lleva un porcentaje muy alto de la energía en la producción del hidrógeno y que a veces no está relacionado con la electricidad que traemos. Y algo también fundamental, hablábamos antes de la distancia de los centros de producción. ¿Cómo vamos a transportar ese hidrógeno? Si ese hidrógeno lo transportamos en vehículos diésel, hemos perdido el 100% de la garantía de origen del hidrógeno en destino. Hablando de calidad de hidrógeno, ¿qué estamos haciendo ya en SGS? En SGS gestionamos muestras a día de hoy a 350 bar de presión máxima, y ahora os comento la novedad de 2022. Básicamente en toma de muestras representativas e independientes, los servicios de análisis, en donde nuestros laboratorios tienen una alta capacidad de muestras de hidrógeno. Un tema muy importante, la gestión de muestras, la preparación, el almacenamiento y envío de muestras. Voy a recordar aquí algo que no muchos a lo mejor sabemos. Sobre los elementos que enviamos tenemos responsabilidad penal. Por tanto, el tema de gestión de muestras ha de ser por un gestor que realmente pueda manejar esas muestras. Sello de calidad de hidrógeno sobre el hidrógeno muestreado, realmente que estamos consiguiendo los porcentajes que realmente se dicen. Y aquí un poco la presentación de Aprovechando Energética, lanzando un laboratorio que está ubicado en Francia, dedicado específicamente al hidrógeno. Un laboratorio con 160 dispositivos de análisis, 700 metros cuadrados de laboratorio, y que está dedicado a ver la calidad del hidrógeno en todas sus fases, es decir, desde la fase de preparación hasta la fase de después de compresión, hasta la fase de entrega del hidrógeno. Un laboratorio de 28 personas y que está enfocado principalmente a expertos de hidrógeno, en donde tendremos 19 químicos analizando muestras de hidrógeno 24 horas, 7 días. ¿A alguno le gustará el horario? Esto es un poco en la parte derecha, un sistema de muestreo de hidrógeno a 350 bar, básicamente en la alimentación de un vehículo. Allí donde podemos disponer de un vehículo tenemos un sistema de pruebas para poder conectar, y básicamente una toma en la que rellenamos nuestro sistema de muestreo. Este es el de 350 bar, el de 700 bar ligeramente diferente. Y esta es la perspectiva de laboratorios, en donde tenemos laboratorios ya funcionando a 350 y el de Francia, que comentábamos, hasta 700 bar. Un elemento importante también es que no solo tenemos laboratorios en donde se mandan las muestras, sino que también hacemos el outsourcing. Es decir, que podemos colocar laboratorio en cliente, ver las necesidades del laboratorio de cliente de forma que puedan testear. Prevemos claramente que donde vaya a haber una centralización de hidrógeno, no todo el hidrógeno se mandará, sino que el laboratorio se realizará in situ. En eso podemos hacer el asesoramiento del laboratorio, podemos hacer la implementación del laboratorio y podemos operar el laboratorio como ya hacemos con nuestros propios laboratorios, en función de lo que necesite el cliente.
Nuestra experiencia en hidrógeno se centra en la parte de atmósferas explosivas, en la seguridad de proceso para hidrogeneras, hablamos de Sevilla, Arabia Saudí y California, procesos de seguridad y asistencia en diseño de electrolizadores, y luego una amplia experiencia, como veis, en el tema de gases industriales, por ejemplo con Iberdrola, con los que trabajamos. Y básicamente, como veis, pues una amplia experiencia en lo que es el muestreo y la calidad y la seguridad en atmósferas de gases, y ahora dedicado especialmente al hidrógeno. Con esto termino. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y un placer. Si tenéis preguntas, no dudéis en decirnos, y por supuesto los que estamos aquí, encantados. No, todo el mundo callado. Pues entonces plegamos las charlas y un placer. Hasta luego.